platicaremos que varios prianistas quedaron ventaneados, pues luego sacaron el cobre y pidieron que regresaran Meade y Agustín Carstens, esos bribones que endeudaron tanto al país. Así como lo escuchan, qué poca memoria de los prianistas que convierten en héroes a personajes tan funestos que se dedicaron a saquear el país. Y ante la crisis mundial que se vive y la caída de los precios del petróleo, ahora los conservadores salieron de oportunistas a querernos hacer creer que con Meade y con Carstens eso no hubiera pasado. Por favor, qué poca memoria y cuánto cinismo de la oposición moralmente derrotada. Si creen que nos comemos esos cuentos chinos, están muy equivocados. Y cómo no, si tanto Meade como Agustín Carstens son responsables del endeudamiento del país y de solapar la corrupción de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero para refrescarles la memoria, aquí les recordamos unas cuantas perlitas de los máximos ídolos de los conservadores, para que tengan su merecido. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos, aquí ventaneamos a varios prianistas quienes quieren que regresen Agustín Carstens y Meade, a pesar de que endeudaron tan enormemente al país. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mis queridos nopaleros y nopal sisters? El día de hoy vamos a ver cómo varios prianistas resultaron tan poca memoria o poca vergüenza, como gusten llamarles, y cómo no, si ahí estaban rogando, casi echando alaridos a diestra y siniestra, queriendo que Agustín Carstens o Pepillo Meade regresaran y que tomaran las riendas de la Hacienda, de la Secretaría de Hacienda de México, supuestamente que para salvarnos de la crisis. Por Dios, como si las grandes economías del mundo pudieran estar sorteando los problemas, la crisis que se viven teniendo buenos secretarios. Déjenme decirles que Arturo Herrera, el actual secretario de Hacienda, está haciendo un extraordinario trabajo, y tan es así que podemos corroborarlo porque se compró una garantía para no tener afectaciones ante la bajada del precio del petróleo. Pero me gustaría que hiciéramos un breve recuento de qué fue lo que hicieron tanto Agustín Carstens como Pepillo Meade. Endeudaron al país, generaron tantos problemas en nuestro México, solaparon la corrupción. Estos bribones andaban dándose unos lujos exorbitantes a costa del erario mexicano. Pero para que no sea yo, sino sean ustedes quienes directamente puedan ver la información, vámonos con este tremendo videazo. Y si les gusta, les invito a que me ayuden a compartirlo en todas sus redes sociales. Por ejemplo, uno de los que echaba alaridos queriendo que regresara a Meade es Jorge Guajardo, quien señaló: digan lo que quieran, pero ¿qué daría porque Meade fuera presidente en estos momentos? Por Dios, este prianista luego soltando o mostrando el cobre. También decía esta otra cuenta prinosáurica: Meade ya es tendencia, el pueblo de México parece que está abriendo los ojos, necesitamos un estadista en la presidencia y no un asno como López Obrador. Por Dios, un estadista, que no nos salgan con cuentos chinos, con ese bribón que no vio toda la corrupción que cometieron otros y que también él se sirvió con la cuchara grande. También Tomás señaló: Meade estaría encerrado con sus asesores en Palacio Nacional redactando las 10 estrategias que implementaría el gobierno federal para enfrentar la crisis del precio del petróleo, y no es sentado en un cerro zacatecano observando el paisaje. Por Dios, háganme el santo favor, alabando a Meade. Otras cuentas de las que querían que el gordito de Hacienda Agustín Carstens estuviera era esta de la abuela García, quien señalaba: en estos momentos la crisis financiera global, ojalá estuviéramos con la certidumbre de contar con alguien como Carstens, ojalá. O también decían: ¿cómo te explico? ¿Cómo extrañamos a Agustín Carstens? Otra prianista es de la cuenta Irrelevante, quien dice: vuelve que sin ti la vida se me va, o vuelve que me falta el aire si no estás, o vuelve, nadie ocupará tu lugar, como la canción. Por favor, Carstens. Y ahí ese infeliz, este bribón. Pero vámonos a ver directamente la información para que sean ustedes quienes puedan juzgar el desempeño, el trabajo que
tuvo Agustín Carstens, cómo desaprovechó una oportunidad, porque este bribón daba moches a diestra y siniestra, se servía con la cuchara grande, viajando en sus jets privados. No, este señor incluso no sorteó de manera efectiva cuando tuvimos la crisis del 2009, pero ¿de dónde sacó esto? Vean nada más. Tenemos esta nota de Aristegui Noticias que dicen: Carstens resultó ser un maestro, un genio de la política, le repartía a todos. Lo dijo López Obrador, que le daba su respectiva mochada para que fuera aprobado el presupuesto, dándoles una mochada a los diputados, una mochada a cuanto político se atravesara en su camino. El presidente López Obrador consideró a Carstens como un maestro o un genio de la política porque en los 3 años que fue secretario de Hacienda, en la primera mitad del sexenio de Calderón del 2006 al 2009, sacó el presupuesto por unanimidad, es decir, se le repartía a todos. No les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo, les importaba salir adelante porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes de la nación a particulares, afirmó durante la conferencia matutina. Otra de las cosas es que debemos de recordar cómo López Obrador ha señalado algunos datos muy reveladores, cómo Carstens sacó adelante los presupuestos durante 4 años y todos fueron avalados con el voto entre el 87.2 al 89.8 de los integrantes de la Cámara de Diputados, la oposición incluida. López Obrador dijo en su conferencia mañanera que Carstens sacó los presupuestos que le tocaron por unanimidad porque repartía a todos los legisladores e instauró la práctica de los moches. Incluso aquí tenemos cómo Agustín Carstens se servía con la cuchara grande, cómo andaba en jets usando prácticamente aviones como taxis aéreos, taxis particulares. En el Banco de México, Agustín Carstens gastó 32 millones de pesos en 72 vuelos privados. En los 8 años que Agustín Carstens dirigió al Banco de México, del 1 de enero del 2010 al 30 de noviembre del 2017, durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, esa institución autónoma que resguarda las reservas internacionales de la nación dispuso de recursos millonarios para que su gobernador realizara 72 vuelos privados en líneas ejecutivas, las que se conocen como taxis aéreos, a razón de 9 vuelos en promedio por año, lo que significó un gasto de dinero por 31 millones de pesos. ¡Wow! Así de ostentosa, así de fantoche este bribón de 7 suelas. Incluso aquí tenemos un interesante comentario que nos recuerda que no era tan capaz, no era tan listo, no era tan inteligente como algunos prianistas creen que el gordito de Hacienda era un brillante, cuando no. Si en algo somos expertos los mexicanos es en crear vacas sagradas. Ahora suspiran por Agustín Carstens cuando fue secretario de Hacienda en el Calderonato. El manejo de la crisis del 2009 en México fue calificado como pésimo por Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, y aquí Stiglitz señaló y regañó al gobierno. Este martes no fue la primera vez que un Nobel critica a las autoridades mexicanas. En el 2009, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el 2001, visitó el país e hizo declaraciones en las cuales afirmó que el desempeño de México en el manejo de la crisis fue de los peores del mundo. Y miren, esto no lo dice don Juan o doña Chonita, no, esto lo dice un Premio Nobel de Economía, quien tiene toda la autoridad para decir lo chafita que gobernó Agustín Carstens como secretario de Hacienda y como gobernador del Banco de México. Pero eso no es todo. También recordemos cómo Agustín Carstens se va a un superbanco y a México le dejó una de las inflaciones más altas en 16 años. Se va en la última y una de las más difíciles etapas del sexenio de Peña Nieto, cuando la deuda pública ha crecido a niveles nunca vistos, 44% del PIB, y nunca la inflación se había elevado a su nivel más alto en los 16 años. Eso por lo que respecta a Agustín Carstens. Y por lo que respecta a Pepe Mit o a Antonio Mit, déjenme decirles que permitió el fraude de Emilio Lozoya, quien hundió a Pemex. Ahí simplemente no vio nada, les daba todas las facilidades para darles dinero cuanto necesitaran.
El fraude no hubiera sido posible sin la firma de Meade. El contrato se aprobó con la iniciativa de Lozoya y el visto bueno económico de José Antonio Meade. En pocos meses el desastre fue evidente. Sí se registraron pérdidas por 2,000 millones de pesos y también la empresa petrolera se quedó sin etanol para funcionar correctamente. Mientras tanto, la filial de Odebrecht se hacía millonaria. Con esto queda claro que Antonio Meade ayudó a que la empresa carioca, al aprobar las ideas de Lozoya, ahí nos recuerdan cómo ayudó en esta mega estafa. Pero también es muy interesante recordar cómo Meade y Miranda perdieron 284 millones de pesos en la CESOL, en la Secretaría de Desarrollo Social, la que tiene más presupuesto dentro del país. Por otra parte, también Rosario Robles, ahora que ha estado en el bote, ha salvado su pellejo señalando cómo Meade sí sabía, tanto en la entrega-recepción le dijo que había muchas anomalías. ¿Y qué hizo José Antonio Meade? Se quedó como pico de cera, como momia. No quiso decir, no quiso arreglar, no quiso dar cuentas. Robles sí alertó a Meade de anomalías en la Sedesol, según el acta de entrega-recepción, pero ay, Meade pues nomás pujaba, ya me lo imagino, ya me dejaron encharcado. En agosto del 2015, cuando entregó la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles informó a Meade de 20 observaciones pendientes de solventar sobre posibles irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en 3 programas sociales. Así como la ven, pero eso no es todo. Recordemos que también cuando estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Meade ayudó a que Josefina Vázquez Mota recibiera más de 1,000 millones de pesos que dizque para ayudar a nuestros hermanos que viven en México o que mexicanos que viven en Estados Unidos. Esta lengua torpe. Pero por otro lado, también recordemos que con Meade como secretario de Hacienda no vio nada, no se enteró nada cuando los gobernadores prinosáuricos como el de Veracruz, el de Chihuahua y el de Quintana Roo, los Duarte y Borge, se despachaban con la cuchara grande. Ahí sí también no vio nada este bribón de 7 suelas. Por lo tanto, por todos estos datos que les he hecho un recuento, vean nada más cómo la gente me los dejó como el palo de las gallinas, cómo me los dejó retesurrados y lo que le siguen. ¿Qué les dijeron la gente a estos prianistas que quieren el regreso de Meade y de Carstens? Señaló Ángel. ¿Qué les hace pensar que Meade resolvería efectivamente el desplome de los precios del petróleo y el peso si ni las economías primermundistas han podido? Hablamos del Meade de la gran estafa y que ahora dirige un banco conocido por ser lavadero de los grupos de malhechores. También decía Guillermo Villarreal: sí, Odebrecht estaría mejor con Meade. Sí, Lozoya estaría impune con Meade. Sí, Rosario Robles y la estafa maestra estarían mejor con Meade. Sí, Collado estaría impune con Meade. Sí, el socio chino Copela o Cuello de Lozano estaría mejor con Meade. El PRI estaría mejor con él. Y cómo no, si este bribón fue sumamente negligente, no tuvo una pizca de responsabilidad. También Armando Lange decía: el expertísimo de Carstens y Meade dejaron un país con más de 50 millones de pobres, un Pemex desfondado, corrupción al tope, una deuda histórica máxima. ¿De dónde sacan que eran buenos? Eran sumamente corruptos y los medios no los tocaban ni con la pluma. Sean serios, porfa. Y así hay varios de estos comentarios que están llenos de razón, que nos dejan, que nos permiten que nunca olvidemos cómo Meade y cómo Agustín Carstens fueron corruptazos, cómo están hasta las manos de manchados de corrupción y que deberían de ser investigados y que deberían de ser juzgados. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters? ¿Creen que ahora sí la oposición moralmente derrotada se ve muy desesperada al estar queriendo que regrese Meade? ¿Creen que los mexicanos vayan a hacer corta memoria como lo son de poca vergüenza estos prianistas al
querer que regresen a Agustín Carsten Schmidt. Yo creo que no. Yo creo que los mexicanos vamos a tenerlo muy presente en las elecciones del 2021 y no vamos a permitir que estos prianistas vuelvan al poder, vuelvan a desfalcar a México. Pero lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Wow! ¡Notición! Hoy platicaremos que cachan la red de complicidad de Emilio Lozoya, pues revelan que un banco español le ayudó a transferir una millonada a paraísos fiscales. Así como lo escuchan, se terminó de armar el rompecabezas de la red de corrupción de Emilio Lozoya. Con estas nuevas pruebas ya no tiene escapatoria,